Ahora vamos a pedir a los invitados, nuestros panelistas, el doctor Mario Tavera y la doctora Rosario del Solar, para que nos hagan un comentario. Les vamos a pedir que nos atengamos a unos 5 minutos acerca de las importantes exposiciones que se han hecho en esta charla, en este simposio. El doctor Mario Tavera es en estos momentos asesor del Ministerio de Salud. Él ha sido funcionario de UNICEF, es médico pediatra y coordinador del capítulo de Pediatría Social de la Sociedad Peruana de Pediatría. La doctora Rosario del Solar es también coordinadora del capítulo de adolescente, tiene una larga trayectoria y vocación en el trabajo con los adolescentes. Actualmente está en el Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en una función directiva, pero no deja esta pasión del trabajo por los adolescentes. Pedimos al doctor Mario Tavera para que haga uso de la palabra. Muchas gracias por la invitación y creo que el diagnóstico es muy claro. Las presentaciones las primeras nos han expresado la manifestación final de un problema de altísima complejidad, cuya resultante al final es el embarazo adolescente, ¿no es cierto?, que aparece como un tema de salud, pero en realidad, como se ha expresado acá, es un tema profundamente social. Y las últimas presentaciones nos han acercado a conocer cuáles son estas condiciones que al final provocan algo que sí es un grave problema y creciente problema. Creo que parte de lo que estamos teniendo ahora, que es un estancamiento en la reducción de la mortalidad materna en el Perú, por lo menos una menor velocidad de reducción en relación a lo que pasaba antes, y también una reducción, un estancamiento absoluto en los últimos 4 años de la mortalidad neonatal, tiene que ver con el tema del embarazo adolescentes y el riesgo que significa en términos de mortalidad materna y morbilidad materna y mortalidad neonatal. Como ustedes saben, en el Perú se producen alrededor de 6.000 defunciones neonatales cada año, 3.500 registra el Ministerio de Salud a través del sistema de vigilancia epidemiológica, y de ellas el 20 a 22% en los últimos 3 años de estas muertes corresponden a madres adolescentes. Creo que el país y expresión de la preocupación por el tema ha ido tomando conciencia del problema, pero lo que hemos hecho aún es absolutamente insuficiente. Creo de que los diferentes, desde el lado de la salud, tanto el Ministerio de Salud como las instituciones académicas como esta, como la Sociedad de Pediatría, hace poco coincidentemente tratamos el tema también en la Sociedad de Pediatría. Necesitamos hacer incidencia, porque han habido algunos avances, pero reitero que son absolutamente insuficientes. Creo que el debate que se va a abrir alrededor del tema de las próximas elecciones debería ser una oportunidad para que todos pongamos el tema por delante. En general, el tema de la adolescencia, el tema de la juventud, un tema absolutamente crítico en nuestro país, que además tiene el bono demográfico, ¿no es cierto?, y que podríamos perderlo si no hacemos lo que tenemos que hacer. Primeros debates que van por el lado de la creación de un Ministerio de la Juventud debe ser una oportunidad para hablar del tema. No es que esté diciendo estar en acuerdo o desacuerdo, pero sí es una oportunidad para levantar el tema. Como lo es el hecho de que inevitablemente se debatirá el tema de reducir la edad de penalización de los adolescentes. La respuesta social es reducir la edad a producto de este fenómeno que es el sicariato y la delincuencia juvenil, que ciertamente es un problema y que probablemente obligue a reducir la edad de penalización de 18 a 16 años, como es parte de lo que ya se está planteando en el debate. Pero será una oportunidad para debatir también el hecho de que los adolescentes de 16 años puedan ir al servicio de salud sin tutoría de los padres, lo cual es una irrealidad. Uno de los avances más significativos ha sido la elaboración y puesta en práctica, yo diría que no tanto, pero sí por lo menos el país tiene un derrotero claro que hacer frente al tema de la prevención de embarazos adolescentes, a través de lo que fue el año 2013 la aprobación del Plan Nacional Multisectorial, que es
clave, ¿no es cierto?, el concepto multisectorial. El espacio natural de los adolescentes no son los servicios de salud. Solo cuando se enferman muy poco, pero fundamentalmente cuando se embarazan o tienen enfermedad de transmisión sexual. Dicho sea de paso, cada vez más VIH-Sida está ocurriendo en población más jóvenes, producto de inicio precoz de relaciones sexuales y falta de protección. Decía que uno de los avances más interesantes es lo del plan, pero quiero decir que en el 2013, que este plan va desde 2013 al 2021 y tiene metas de carácter sectorial, pero fundamentalmente de carácter extrasectorial. Y me refiero fundamentalmente al tema de la escuela, como un espacio de socialización, de educación sexual, determinación de secundaria para las estudiantes, especialmente mujeres, que es un factor de protección. Sin embargo, el plan no tiene presupuesto. Y cuando se debatió el tema de la posibilidad de tener un programa estratégico presupuestal para reducción de embarazos adolescentes, fue negado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, un plan que en la estructura pública no tiene recursos propios, no existe, ¿no es cierto? Nosotros sabemos cómo es la política pública. Funciona en los presupuestos. Por supuesto, es muy importante tener un contexto y un enfoque, pero ahí hay una debilidad absoluta. Quiero ser absolutamente transparente y sincero. El plan es muy interesante, tenemos que abogar para que se mantenga y para que crezca y para que se incorpore dentro de las finalidades sectoriales de cada uno de los 8 sectores que participan, donde está educación, salud, el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Justicia, etcétera, etcétera. Pero si no hay presupuesto, no funciona. Y eso es un tema fundamental que hay que poner en el debate. Y que lamentablemente no hemos tenido la concreción y la alianza del Ministerio de Economía y Finanzas para eso. Eso debe ser parte del debate. Creo que, como dije, el tema va por el lado de generar acciones de prevención. Y las acciones de prevención, si bien es cierto el sector salud tiene una importancia, sin embargo se dan fuera del espacio de los servicios de salud. Las escuelas, fundamental. No siempre el maestro es el mejor educador. Yo quiero decir que hay mucha denuncia de violación sexual. Me acuerdo que el defensor del pueblo de Amazonas decía que habían 200 denuncias de violación sexual en Amazonas y 160 aproximadamente correspondían a violaciones de maestros. Entonces, no todo maestro, por si acaso. Es decir, la escuela es un espacio extraordinario que hay que mantenerlo por el lado de lo que es una escuela de calidad y pertinente para terminar la secundaria, y eso retrasa, ¿no es cierto?, el objetivo de terminar la secundaria y tener una posibilidad de desarrollo en la vida retrasa. Pero tal como está la escuela y tal como está la educación, no necesariamente el maestro es la mejor que está, salvo que sean seleccionados. Entonces, un tema, eso es lo que significa el tema de los gobiernos locales, a mí me parece fundamental. Y salvo excepciones, no hay gobiernos locales que hagan programas para adolescentes. El espacio local es un espacio privilegiado para el deporte, para el arte, y hay muy poco de lo que se ha hecho. Hay experiencias interesantes, pero no son la mayoría en el país, son muy pocas experiencias. Y finalmente el tema de los medios de comunicación, ¿no es cierto? Si uno revisa la televisión, si uno revisa internet y pone sexo y cualquiera puede ingresar, no hay más páginas de link que sexo en cualquiera cosa de internet, y los chicos están mirando por ahí. Sin embargo, no estamos haciendo lo suficiente por ahí para poder trasladar educación, información, de acuerdo a lo que les atrae, ¿no? Finalmente, creo que es fundamental abogar para que esto que Miguel dijo tan claramente, que es el artículo 4 de la Ley General de Salud, sea derogado. Y el Ministerio de Salud, creo que desde hace mucho tiempo los ministros, aquí hay algunos ministros, han sido muy claros en esa dirección. Sin embargo, el contexto del país y el contexto político, y particularmente en el Congreso de la República, no permiten cambio de la legislación. Y entonces necesitamos realmente cambiar esa ley, ese artículo, para poder transparentar la acción de los servicios, porque si no, ningún trabajador de salud se va a atrever a hacer entrega de métodos de planificación y consejería, sabiendo de que los padres pueden venir, denunciarlo y terminar en la cárcel. Entonces, eso me parece fundamental.
Hay algunos avances, los servicios diferenciados para adolescentes creo que son interesantes, es un esfuerzo que ha hecho el Ministerio de Salud, se estima que hay alrededor entre 2.500 y 3.000, sin embargo tienen que ser fortalecidos, ¿no? Todavía es débil su accionar y el Ministerio de Salud ha podido sacar algunas cosas en relación a lo que son normas de planificación familiar para permitir acceso a métodos de planificación familiar en adolescentes que hayan estado previamente embarazadas o embarazadas, los que son sexualmente activos y los que tienen algún riesgo de embarazarse, tener alguna complicación. Sin embargo, eso fue objetado y felizmente que el año pasado se ganó una resolución del Tribunal Constitucional por la cual dice que estas normatividades se aplican. Sin embargo, todavía esto tiene dificultades en su proceso de implementación y creo que el tema de la Ley General de Salud es el tema fundamental. Así que por ahí creo que deben ir las principales acciones y felicito y mantengámonos en la abogacía, eso creo que nos corresponde hacer en este momento y por supuesto en nuestra práctica clínica, todo lo que tengamos que ver con jóvenes, con adolescentes, con niños, desde la pediatría, de la ginecobstetricia, poder hacer un rol más allá del rol estrictamente curativo, un rol también educador, preventivo, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Mario. Vamos a escuchar ahora a la doctora Rosario del Solar. Muchas gracias. Creo a todos los ponentes que me han antecedido. Felicitaciones por excelentes exposiciones y al público que está con nosotros. Sumándome a la ponencia o a los puntos que ha tocado Mario, yo creo que uno de los puntos más importantes en el fracaso que tenemos, porque es un fracaso, el trabajo con adolescentes, las cifras como nos ha mostrado la ponente han ido cada vez en aumento. A algún momento estuvimos en 12.5, ahora estamos en 14.6 y de hecho que nos sentimos que el tema no lo estamos tocando bien todavía desde nuestro compromiso y responsabilidad con este grupo. Creo que unas grandes dificultades que tenemos para trabajar con adolescentes es la falta de recursos humanos capacitados. Ese es un tema crucial para todos nosotros en el país. El país no forma médicos con especialidad de adolescentes. No tenemos en ninguna equipo multidisciplinario capacitados. Por lo tanto, cuando se crean servicios diferenciados, que como muy bien ha dicho Mario, tendremos tal vez alrededor algo de 2.000 en el país, estos servicios diferenciados están liderados por personas que con mucho corazón, con mucho sentimiento, con mucho ímpetu, pero con poca capacitación. Y esto lleva a un fracaso que estamos conviviendo diariamente. Trabajar con adolescentes va mucho más que solamente tener deseos de hacerlo, tener deseos de ponernos en los zapatos de ellos. Como bien hemos visto en las ponencias, hay un desarrollo neurológico que hay que respetar, hay un desarrollo de identidad, de autonomía que tenemos que también que respetar, y hay una etapa nueva de vida que tal vez nosotros, los que ya pintamos canas, tampoco estamos de repente a la par de lo que ellos necesitan. Entonces, un punto importante para todos ustedes y nosotros que somos docentes es la capacitación de recursos humanos en el tema. Eso me parece vital. Segundo, me parece importantísimo también que el país apueste por servicios diferenciados, pero no servicios diferenciados que a la larga se van quebrando. Yo tengo acá al doctor Tábara, a la doctora Frisancho, profesores, a la doctora Lucy, que han estado en servicios diferenciados en María Auxiliadora, y vemos cómo con el tiempo se van cambiando, más bien de las buenas épocas de bonanza van cayendo. Y esto no es un tema peruano, los temas de los servicios diferenciados es a nivel latinoamericano, servicios de 25 años caen. ¿Y por qué caen un servicio de adolescentes? Caen porque no hay interés político por esta población, y creo que ese es un punto radical en la cual como Academia de Medicina y Quirúrgica están ustedes poniéndolo sobre la mesa. No hay un interés político por un grupo etario que realmente salen al tapete cuando solamente tenemos problemas como el problema del embarazo adolescente, el aborto adolescente que hemos escuchado en las investigaciones del doctor Tábara y del doctor Gutiérrez, generalmente llevan a una pobreza y estancamiento social, y eso hace que realmente nos preocupe, pero realmente el adolescente merece, por derechos humanos, ser atendido bien.
Entonces, mi observación va un poco por ahí, el deseo de que si quisiéramos mejorar la calidad de vida de adolescentes, porque acá hemos tocado un tema que abarca mucho a la mujer, pero creo que también tenemos que mirar al varón adolescente. No es el motivo de la mesa, está implicado, como bien dijo la colega, cuando una mujer se embaraza, el varón ha estado por ahí, no hay otra manera. Entonces hay que trabajar también con varones adolescentes, ¿no? Entonces yo en esta reflexión que quisiera que me acompañen juntos, tenemos creo que piezas angulares tremendas. La decisión política de trabajar por un grupo etario importante para el país, se menciona que estamos con el bono demográfico, es decir, el momento donde hay más jóvenes, la pirámide poblacional del país está sobre todo muy ancha en la etapa adolescente, es nuestra gran oportunidad de mejorar el país si invertimos en ellos, mujeres y varones. Segundo, la falta de recursos humanos capacitados para una atención de excelencia, de calidad, con respeto a su evolución natural, física, psicológica, social y sexual, que no lo estamos capacitados. Tercero, buscar espacios diferenciados óptimos que no mueran en el tiempo, al revés, que se enriquezcan en el tiempo. Y cuarto, atender las diferencias de género que son importantes. Y para no extenderme mucho, es reconocido y creo que después de todas estas 2 horas hermosas de estar con ustedes, creo que todos salimos de acá con la idea clara que el embarazo no debería haber en adolescentes, o por lo menos postergarlo cuando ella lo desee o esté preparada. Entonces, para no haber embarazo, lo que tenemos que hacer es prevenir el embarazo. Y eso ya también está concebido, que la prevención se da por una detección de factores de riesgo y reforzamiento de factores protectores. ¿Cuándo lo vamos a hacer si los chicos no vienen a la consulta? Por eso es que también debe ser política de Estado, debe ser política de las academias de medicina, que no muera la atención de control niño sano en los primeros años. El adolescente tiene derecho a tener un control al adolescente por lo menos una vez al año, donde nos dé la oportunidad a mí como pediatra que a los 10 años comience a desarrollar yo en él y en ella habilidades sociales. El conocimiento, como lo han dicho ustedes, está en la web. Está en la web, malo o bueno, pero está. Como bien decían acá, ellos saben de anticonceptivos. Ha habido una época que se repartían preservativos en los jeans. No es la falta de anticonceptivo a veces, ni la falta de conocimiento. ¿Qué es lo que hace si ella no quiere embarazarse? Es la falta de desarrollos, de habilidades sociales. ¿Y cuándo lo van a desarrollar? Si es que no vienen a la consulta. Si los profesionales que estamos comprometidos con ellos no podemos llegar. Mi reflexión queda ahí y termina sobre todo con que si hay un gran factor protector que también se ha mencionado, es la educación y es la familia. Un tema importantísimo que tampoco podemos dejar de atender si no vienen a la consulta. Entonces mi gran reflexión en estos cortos minutos que tengo es involucrarnos sobre todo en hacer políticas públicas en la cual podamos atender a adolescentes con libertad, con capacitación, con excelencia. Segundo, en ese involucramiento, trabajar también con la familia, que son los factores protectores. Y tercero, trabajar con él y con ella, con él también. Hay que trabajar con él, con el varón, y trabajar con ella en un desarrollo de habilidades en la cual cuando ella quiera tener sexo, que lo tenga, pero con una decisión, con conocimiento y apoyado en su empoderamiento como persona a decidir en qué momento quiere o no quiere embarazarse y quiere o no quiere tener sexo. Muchas gracias, son reflexiones de esta tarde y muy agradecida por el momento pasado con ustedes. Vamos a pasar a las preguntas. Bien, entonces me pide la doctora Vega para comenzar las preguntas que ustedes tengan a bien presentar a los ponentes y también a toda la mesa en general. Adelante. Buenas noches, distinguida mesa de honor que comparte el tema del embarazo en adolescente. Mi nombre es Daniel Guillén y saludo a todos los académicos, tanto de la Academia de Medicina como de Cirugía.
Me ha parecido extraordinario el tema que se ha tocado y realmente ha sido presentado con muy buen nivel. Como pediatra y neuropediatra, quiero decir que, primero como pediatra, estoy completamente de acuerdo con todo lo que se ha vertido y me adhiero en casi todo su conjunto a las opiniones que se han dado hoy día. Como neuropediatra me gustaría informar que en los hospitales de salud, que estamos constantemente en contacto, cada día se van acumulando mayor número de niños producto de embarazos adolescentes que tienen severas consecuencias para la salud. Entre ellos solamente quiero destacar al síndrome de Moebius, que es una condición muy severa de malformación del cerebro con dismorfia. Y a propósito de eso quisiera que hoy se me explique un poco el rol del misoprostol, que hemos observado como una de las fuentes de fácil acceso en las adolescentes para interrumpir la gestación. Sabemos que eso está relacionado. Como médico, realmente me auno también a las opiniones del doctor Tavera, que ha manifestado cuál es el principal. Yo entiendo que el principal punto de trabajo es la educación. Y la educación igual que la doctora del Solar. Entonces, el primer punto de trabajo es la educación, pero la educación no solamente en escuelas, sino la educación a través de todos los medios que existen. Y es que hay que hacer un trabajo intenso a través de todos los medios, que yo creo que es el principal punto, cómo atacar este problema. Gracias. Gracias, doctor Guillén. Doctor Gutiérrez, ¿usted quisiera responder? Bueno, el misoprostol es una prostaglandina sintética que fue elaborada inicialmente para tratar el problema de úlcera péptica, pero que ya desde comienzo del 90 se vio que tenía un efecto en la contractilidad uterina y desde Brasil se empezó a utilizar esto para los casos de inducción de aborto. El misoprostol en nuestro país se reparte o se vende libremente y mucha gente, y saben a través de la web, la dosis que deben tomar para producir los abortos. No todos saben las dosis exactas o los estándares que hay para su uso. A veces se introducen más tabletas que las que son recomendadas y a veces producen complicaciones serias que no solamente hacen el tema del problema de las malformaciones congénitas. En algunos estudios dicen que no hay mucha relación, algunos sí, que pueden tener problemas como el síndrome de Moebius o otros temas. Pero yo quería hacer una reflexión en cuanto a lo que es el misoprostol. Hace unos años, en el año 2000, estuvimos en un evento en Ecuador, Lucho, te debes acordar, y las primeras palabras del presidente del Congreso ese día fue que en Guayaquil se estaba vendiendo y se estaba distribuyendo misoprostol libremente y que quería que se haga una declaración de Guayaquil condenando el uso de misoprostol y que el gobierno prohíba la venta de misoprostol en ese tiempo. 2 días después del debate que hubo entre todas las sociedades de Latinoamérica, dijo que era la primera vez que se tenía que rectificar de lo que había opinado, porque se dio cuenta de que en la actualidad, si bien usan misoprostol efectivamente para inducirse el aborto, lo que ha disminuido son los casos de aborto séptico, porque lo que venían utilizando las mujeres eran cresos, sondas, y cada vez se ven menos, aunque se ven todavía algunos casos de sepsis, y llegan más abortos a los hospitales con sangrados, pero que son tratados, pero que finalmente no matan a la mujer. Entonces ahí viene, como decía la doctora, que tocó el tema de la ética, el dilema para el Estado. Si bien sabemos que es un producto que puede producir un aborto, ha disminuido lo que significa el aborto séptico, ¿no es cierto? Si bien es cierto que en los embarazos que continúan pueden tener consecuencias de malformaciones, pero viene el dilema a discutir, ¿no es cierto?, si sería ético o no que se prohíba esto cuando sabemos que lo que ocurrió en Brasil a comienzos de los 90 fue que cuando se suspendió, las muertes que habían disminuido por aborto séptico se incrementaron, y entonces hay muchos casos que se podían
Pero en relación a lo del misoprostol sí diría que se está usando y se usa libremente, no en la dosis que se recomiendan internacionalmente, porque deben saber que la Organización Mundial de la Salud considera el misoprostol dentro de un medicamento esencial para los países donde el aborto es legal. Nuestro país tiene como aborto legal o despenalizado el terapéutico, y en los casos en que se han atendido en los hospitales, el uso del misoprostol ha sido un medicamento de mucha utilidad en el país. La mal utilización es lo que lleva a las consecuencias que se pueden tener. Gracias, doctor Gutiérrez. Agradezco la respuesta del doctor Gutiérrez. El medicamento es bueno, es muy bueno. Lo único que faltaría es regular su uso, es decir, que no se venda libremente. Hay muchos medicamentos en el Perú que se venden libremente. El Ministerio de Salud, en sus normas, ¿no?, referidas al uso del misoprostol para desencadenar un parto con feto muerto o un aborto terapéutico, tiene sus propias recomendaciones. Que esas recomendaciones, como muchas otras, en otro tipo de medicamentos no se cumplen, es una realidad. De otro lado, nosotros somos autores o coautores de un libro sobre el uso del misoprostol en obstetricia y ginecología. Y hemos podido examinar detenidamente qué relación existe entre el misoprostol y el síndrome de Moebius. No hay nada que haga sospechar o que haga afirmar que necesariamente cuando hay un mal uso del misoprostol va a haber síndrome de Moebius. No, en todo caso eso es excepcional. Y dado que ustedes tienen la experiencia, doctor, valdría la pena compartir esa experiencia, compartirla en una publicación, discutirla, conversarla, porque es necesario que lo que ustedes ven, nosotros lo discutamos al interior de la práctica obstétrica. Bien, pero sigo diciendo que el misoprostol, como cualquier otro medicamento, tiene sus propias indicaciones que cuando se ejecutan regularmente y en la forma que deben hacerse, los resultados son más beneficiosos que de perjuicio. Doctor Perales y luego la doctora López. Buenas noches. Me sumo a las felicitaciones por las conferencias que he escuchado, pero lo primero que quisiera señalar es la importancia de la unión de las dos academias. Creo que ese es un buen camino para el país, para nosotros mismos. Debemos seguir quizás planificándola mejor a lo largo, etcétera, pero estamos cumpliendo con una responsabilidad científica, pero también moral, porque el rol de la academia es orientar el conocimiento para que los poderes de decisión puedan tomar mejores decisiones, ¿no? Sin embargo, me permito señalar que el problema que se ha planteado, de repente no lo estamos enfocando bien. Y quizás eso podría explicar por qué no estamos logrando mejores resultados. Estamos hablando en términos de hipótesis simplemente, ¿no? Pero la imagen que uno se forma de haber escuchado las presentaciones es de un adolescente pobre, con poca educación, con medios económicos reducidos, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la práctica privada, uno ve adolescentes con el mismo problema, de los mejores colegios, con alto conocimiento, etcétera, etcétera. Y el problema es el mismo. Cuando uno atiende este tipo de problemas, uno se da cuenta que en realidad el problema no es la adolescente, el problema es la familia, de la cual
el embarazo del adolescente es el síntoma de la patología familiar. Y para poder atenderlos bien hay que atender a toda la familia. Hay una serie de cosas que podrían decirse, ¿no? Pero de repente conviene precisar en primer lugar quién es el padre o quién es el factor masculino del embarazo, ¿no? Uno piensa que debe ser otro adolescente, no suele ser así siempre. El índice de incesto a nivel de nuestra sociedad es muy alto. Y vemos padres, abuelos, es decir, estas cosas no suceden de un día para otro, ¿no? Son situaciones que se van gradualmente cayendo. Quizás el abuelo tampoco quiso hacerlo desde el primer momento, ¿no? Pero se van produciendo situaciones que gradualmente terminan en esto. Y entonces uno se pregunta, pero ¿cómo la familia cómo no se ha dado cuenta de esto, ¿no? O sea, aquí hay que investigar muchas cosas y creo que ese podría ser un camino de las dos academias, ¿no? Mejorar los proyectos de investigación, aportar conocimiento y sobre todo, como el doctor Patrick Wagner ha señalado también muchas veces y seguramente ustedes también, buscar las maneras de que este conocimiento llegue a las autoridades, ¿no? Muchas gracias, doctor Perales. Para continuar, doctora López. Gracias. Yo creo que también en esa línea es muy saludable para nuestra sociedad en general que tanto la Academia Nacional de Medicina como la Academia de Cirugía unan esfuerzos en temas como este que atañe prácticamente a casi 6 millones de peruanos y peruanas, ¿no? Estamos hablando de 2.400.000 más o menos de 10 a 15 años y otro tanto de 15 a 19 años. Entonces estamos hablando de la mayor cantidad de personas jóvenes y adolescentes que va a tener el Perú en toda su vida, en toda su sociedad. A partir de ahora ya los grupos de jóvenes van a ser menores cada vez. Es un bono, es una oportunidad grande si se atiende sus necesidades, pero también es un desafío muy grande a remontar de acá a breves años, inclusive sus propias paternidades, si es que no se le atiende. En ese sentido, el trabajo colectivo entre las dos academias podría ser un instrumento muy potente de advocacy. Yo creo que la ley de salud dada en el año 97 realmente fue un retroceso respecto de la ley de población que se dio en el 85. Cuando se creó el Programa Nacional de Salud Escolar Adolescente, que iba desde los 5 años hasta los 19 años en el Ministerio en el año 90, no teníamos la ley esta de salud del año 97 y lo único que teníamos era, por default, el Código del Niño y del Adolescente de las Naciones Unidas, que protegía más que a los niños y adolescentes, y entonces se promulgó, se dieron las directivas en el Ministerio de Salud para atender los ejes de crecimiento y desarrollo, salud sexual y reproductiva y salud mental en los adolescentes como parte del programa. Y se organizaron los servicios para que se dieran servicios de orientación a los adolescentes, y lo cual se perdió. Estamos hablando del año 90, 92, estaba el doctor Eduardo como nuestro director de atención integral y se dieron avances muy grandes en el convenio entre educación y salud, etcétera, pero cuando salió en el año 97 la Ley General de Salud hemos bajado la guardia, no nos hemos percatado y en un momento a otro ya no tenemos el marco de la atención a los chicos. Yo creo que hay que estar vigilantes y hay que hacer el caso, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, yo creo que además del rol de las dos academias para hacer advocacy en el tema legal, tenemos que prestar atención a que efectivamente es bien cierto, los servicios de salud van a ayudar, pero no, como sociedad estamos fallando definitivamente en entender el contexto de los determinantes sociales de la condición de embarazo en adolescentes. Hoy día podemos hablar de 14% de embarazo en adolescentes, pero si vamos a algunas comunidades nativas o rurales o de la selva,
pueblos enteros, todas las niñas ya tienen embarazo, 1, 2 o 3 niños, especialmente en la selva, etcétera, 100%. Entonces, este mensaje de ser padres y de crear vínculos afectivos nos tiene que llevar a considerar que el embarazo en adolescente tiene que tener características y no puede tratarse igual a un niño de 15 a 17 años o de 18 a 19 o de 10 a 12 años, porque no podemos improvisar nosotros sistemas de apoyo en el sector salud cuando ya los dados están tirados, ¿no? Porque no hay vínculos afectivos construidos. Desde siempre sabemos que el ser humano necesita reconstruir la resiliencia a partir de alguien en su entorno cercano que le importe esa persona. Entonces yo creo que son conclusiones muy importantes las que este panel debe hacer llegar y debe perseverar en su manejo, ¿no? Felicitando nuevamente a todos los panelistas. Trataré de hacer esto con ambas academias. La doctora Lucy del Carpio me ha dado hasta la semana 26 el porcentaje es 14.9%. Estamos prácticamente en 15% de embarazos en adolescentes. Doctor Peter. Perdón, Eduardo. Sobre esa cifra, yo siempre le doy vuelta a las cifras. Por una razón. Es cierto que da la sensación de que el embarazo en adolescentes, digo esto por lo que voy a decir a continuación, da la sensación de que el embarazo en adolescentes está creciendo y yo me sumaría a esa percepción. Pero cuidado, nosotros cuando hablamos del embarazo en adolescentes nos referimos al porcentaje de embarazos en adolescentes sobre el total de embarazadas. Y sabemos bien que la tasa de fecundidad en las mujeres adultas viene bajando. Y entonces, si es que la fecundidad en las adolescentes en el peor de los casos se mantuviera, igual si yo de un año a otro voy a hacer una medición, voy a encontrar que la tasa de fecundidad en adolescentes ha crecido por ese fenómeno. Entonces, más conviene hablar de porcentaje de embarazo en adolescentes respecto al total de embarazos, hablar mejor de la tasa de fecundidad específica, que nos mide más exactamente qué pasa en los grupos etarios. Perdón, Eduardo. Sí, gracias. Felicitamos en primer lugar esta decisión de las academias de enfocar este tema y de haber tenido un panel de expositores que obviamente han cubierto todos los ángulos relacionados al problema de la adolescencia. Dentro de estos temas se ha señalado el embarazo no deseado, que complica la vida de los adolescentes. Y dentro de esto se ha señalado también la falta de capacidad de prevenir, de educar el embarazo no deseado. Por otro lado, se ha señalado la poca atención de las autoridades de salud a enfocar este problema. Y aquí quiero señalar uno de los tantos factores negativos en que que se ha retrocedido. Se aprobó como una medida de prevención del embarazo no deseado el uso de la píldora oral de emergencia o píldora oral de emergencia. Sin embargo, hemos visto cómo se ha retrocedido y hasta se ha dado situaciones inconcebibles, como la decisión final del Tribunal Constitucional que autoriza el uso de la píldora oral de emergencia en los niveles que pueden adquirirlo en la actividad privada y le prohíbe al Estado que lo pueda dar libremente. De tal manera que vemos pues contradicciones que son absurdas, de tal manera que se tiene que trabajar no solo en la parte educativa, preventiva, de atención a los problemas, sino también ver que nuestro Estado
asuma la responsabilidad que le corresponde. Muchas gracias, doctor Petel. Creo que vamos a detener aquí y en todo caso, si me permite, doctora Vega, como un resumen, indicar primeramente que las academias han tenido la magnífica idea de hacer este foro, este simposio, y queda en ello que necesita un estudio muy bien protocolizado, de manera que se pueda avanzar en los campos que se han encontrado, los problemas de educación, la pobreza, ruralidad, los problemas éticos, los deontológicos, en fin. Entonces, estos son los problemas que tienen que ser vistos para, ojalá, resolverlos. ¿Cómo podrían solucionarse? Se ha hablado de las leyes. Estamos con leyes que necesitan ser modificadas o actualizadas, o por otro lado, puestas en efectividad otra vez. Necesitamos políticas que seguramente va a tener que subir de nosotros. Liderazgo, la educación se ha hablado de recursos humanos, muy bien, y dentro de ello entonces nuestras facultades están formando este tipo de personas. Necesitamos formar recursos humanos y los que ya existen también prepararlos, es decir, que puedan atender al adolescente. Y por otro lado, la comunidad necesita ser también, ¿no?, preparada, educada en sexualidad, y por otro lado también nosotros tenemos que comprender lo que se ha dicho esta noche, la cuestión de la tecnología. Definitivamente la tecnología ha arrasado, ¿no?, los medios de comunicación, y entonces podría ser de repente ese un medio para que nosotros lleguemos a los adolescentes y que se sientan con más libertad de poder ver los conceptos de sexualidad, de relaciones sexuales, el tiempo en el cual deben hacerse y todo lo demás, y en todo caso ver lo de anticoncepción. Y en anticoncepción, efectivamente, en Estados Unidos mismos ha bajado, creo, en alguna forma el embarazo de adolescente por primera vez, y dentro de ello ha habido, como lo presentó el doctor Gutiérrez, un estado en el cual se ha utilizado más la anticoncepción, y sobre todo entiendo que en el sur de Estados Unidos se está otorgando estos métodos de dispositivo intrauterino y de implantes, y también dispositivo con progestágeno en forma gratuita. Y entonces en esta forma se puede reducir en alguna forma. Esto también tendría que estar dentro del protocolo de trabajo. Creo que ha sido una noche muy importante, y si me permite, doctora Vega, para ¿quieres hacer un resumen también? O pedir a los presidentes, ante todo, un aplauso para los ponentes y quienes han estado con nosotros. Sí, doctor. Yo lo único que quería añadir, digamos, es el tema que se señaló acerca de que esto es la punta del iceberg, ¿no?, esto del embarazo adolescente, y que el tema de la familia lo tenemos que poner sobre el tapete, porque lo que señaló el doctor Perales es muy cierto. Nosotros vemos cifras, pero sabemos que esto está a todos los niveles, ¿no? Yo quiero, para terminar, compartirles algo que a mí me sorprendió mucho de unas psicólogas que fueron a hacer un estudio en un colegio muy de mucho nivel de Lima, muy reputado, y estaban sorprendidas porque cuando hicieron grupos focales con las jovencitas de 15, 16 años, ellas dijeron que lo preferido que tenían para ellas eran sus animales, sus mascotas, porque las mascotas las escuchaban y les podían compartir todo lo que ellas sentían, lo cual no podían hacer ni con su mamá ni con su papá, ¿no? Entonces, realmente creo que hay mucho por reflexionar, y que efectivamente no se trata solo de un problema de salud, es un problema social, como muy bien se tituló a este simposio. Muchas gracias. Muchas gracias. Cerramos el evento con las palabras de nuestros presidentes, doctor de Binatey y doctor Wagner. Antes que nada quisiera felicitar a todos los ponentes y panelistas de esta interesantísima jornada por sus magníficas presentaciones, y también a los organizadores de la misma.
A mí no me cabe la menor duda que el espacio de las academias son exactamente este tipo de eventos. Temas polémicos, de actualidad, analizados y discutidos de manera inteligente y meticulosamente estudiada. En nuestro medio hay un gran vacío de información objetiva y veraz. Hay mucha gente que opina sobre estos temas sin ser expertos. O lo que es peor, se emiten opiniones ideologizadas, políticas, agentes comerciales, religiosos, etc. Se consigue confundir los hechos científicamente demostrados con lo políticamente correcto. La población se desinforma, pueden tomar decisiones inadecuadas al más alto de los niveles. Es nuestra función y nuestra obligación transmitir las opiniones que nos competen en el ámbito que nos compete. Tenemos todos los recursos para dar una opinión que debe ser escuchada. El recurso humano, como lo hemos visto, nuestros expertos. Ellos a su vez tienen acceso a todo tipo de información con diversos grados de evidencia, los cuales la han sistematizado y las presentan. Existen los foros de discusión, como este, por ejemplo. Las conclusiones no deben ser otra cosa que las conclusiones hechas como lo que somos, comunidad científica. Debe explicitarse lo que se sabe con certeza, pero también lo que se ignora y hasta lo que está en controversia. Solo siendo objetivos lograremos credibilidad y con esta la garantía del éxito para futuras sesiones. Muchas gracias. Bueno, yo también quiero felicitar a los miembros de la mesa. Realmente el panel ha sido extraordinario. Hemos tenido acá unas 2 horas y media de enorme placer intelectual, placer social, placer humano, fundamentalmente. Hemos podido entonces darnos cuenta de lo realmente importante, lo que decía Alberto y lo que dijo el doctor de Binatea, la importancia que tenemos las academias y la responsabilidad que tenemos las academias de tratar temas de esta envergadura. Hoy se ha puesto el acento, el énfasis en la esencia misma de la vida humana y en el futuro del ser humano, en el futuro de la sociedad en el fondo. Y como alguien ha dicho acá, no es sino como dijo la doctora, no es sino la punta del iceberg, porque debajo de esto hay miles de cosas más que realmente están de alguna manera haciendo emerger este tema del embarazo del adolescente, que es una manifestación de una sociedad que necesita realmente estudio, profundidad, ayuda y colaboración. Los felicito y muchísimas gracias por este realmente enorme momento de tanta importancia y tanta trascendencia y tanto conocimiento y de tanta emoción. Muchas gracias. Y levantamos la sesión. Muchas gracias.